Bien, entonces empecemos anemia plástica iniciando con la definición. En la definición se habla de una pancitopenia, y ustedes saben que el concepto pancitopenia es la disminución de las 3 series de la sangre en el hemograma. Tenemos anemia, tenemos leucopenia con neutropenia y trombocitopenia. Pero la característica de esta pancitopenia es que si me voy a la médula ósea vamos a encontrar hipocelularidad en ausencia de un infiltrado anormal y sin incremento en la reticulina. Entonces vamos a ver, y aquí vemos una muestra de es una biopsia de hueso, en donde con una flecha roja les estoy mostrando una médula que observan prácticamente en blanco. Al costado, en la derecha, para que puedan ustedes comparar, vemos una médula normal y observan unas bastantes puntitos de color medio violáceo, a diferencia del lado izquierdo, que prácticamente no vemos esos puntitos violáceos, sino más vemos pues partes blancas que corresponde al tejido graso. Entonces es una disminución de las 3 series en el hemograma con una médula hipoplásica, hipocelular. El primer caso de anemia plástica fue descrito en 1888 por Paul Erdrich, y el término anemia plástica lo dio Luis Henry Vázquez en 1904. Pero las características clínicas que vamos a ver a continuación fueron descritas por Cabot y otros patólogos en inicios del siglo XX. Les recuerdo que la anemia plástica puedo presumirla, pero el diagnóstico confirmatorio es una biopsia de hueso que hay que tomar para poder definir ya el grado de celularidad, y con ello definimos la severidad también del cuadro. Entonces ¿dónde está ubicada la anemia plástica? Está dentro de las insuficiencias medulares y se reserva, como ya les comenté y les reitero, a una pancitopenia con médula ósea hipocelular. Entonces, si voy a considerar que está dentro de lo que son insuficiencias medulares, aquí yo tendría que ver el diagnóstico diferencial. Y se llama insuficiencia medular o falla medular. Y vamos a ver que acá hay una alteración en el número y función de las células pluripotenciales, que son las que van a dar origen a las diferentes estirpes de hematopoyéticas en la médula ósea. Entonces, dentro del síndrome de falla o insuficiencia medular, hay 2 patologías muy características que se interrelacionan: la anemia plástica con la hemoglobinuria paroxística nocturna. La hemoglobinuria paroxística nocturna es una patología adquirida donde hay una sensibilidad del glóbulo rojo a ser destruida por la activación del complemento, el C3 y el C5. Y esta patología, al que debuta, se puede decir, con anemia hemolítica, con hemoglobinuria, por eso es el término, puede también debutar con pancitopenia a la larga, o puede que al inicio sea anemia plástica y vire hacia hemoglobinuria paroxística, o a la inversa, que una hemoglobinuria paroxística nocturna lamentablemente vaya hacia una anemia plástica. Entonces, parece que hay una relación, hay una correlación en sus orígenes de ambas patologías. Y aquí vamos a ver entonces la clasificación. Tenemos en relación a insuficiencia de médula ósea, vamos a ver unas alteraciones cuantitativas o aplásicas, quiere decir en relación a la cantidad de células en la médula. Pueden ser globales o pueden ser parciales. En las globales tenemos que pueden ser adquiridas, vamos a ver de la anemia plástica idiopática o las secundarias, donde hay una causa definida que lleva a una anemia plástica, o las congénitas,
que diríamos, entre comillas, vienen ya por herencia predeterminadas, que es el caso del síndrome Fanconi, que hablaremos algo también en esta clase. Pero también puede haber cuantitativas parciales, que afecte una sola serie de la sangre. Por ejemplo, la eritroblastopenia, que afecta la serie roja, y entonces va a haber una hipocelularidad o una hipoplasia eritroide en la médula, y como consecuencia anemia. Neutropenia, que es la causa más frecuente, son patologías muy comunes, que incluso son las causas secundarias, las podemos ver medicamentos u otras causas. Veremos, hay creo que un taller, un cursillo en relación a neutropenia. Y las trombocitopenias amegacariocíticas, donde hay una hipoplasia megacariocítica, que incluso puede ser congénita y el bebé nace ya con trombocitopenia. Entonces, estamos dentro de la clasificación de insuficiencias de médula ósea cuantitativa. Pero también tenemos las cualitativas, quiere decir que hay una insuficiencia, ¿sí?, de la función de las células. Y a diferencia de la otra, hay pancitopenia, pero aquí vamos a encontrar que la médula puede ser normo e incluso hipercelular, solamente que no desarrolla adecuadamente y por tanto su función está alterada. Entonces, dentro de las cualitativas, las globales, tenemos el síndrome mielodisplásico, y parciales, todo lo que es anormal en su desarrollo, en su maduración, se le añade dis. Sería diseritropoiesis, disgranulopoiesis o dismegacariopoiesis. Es decir, puede haber una pancitopenia o solamente puede haber una anemia que le llamamos refractaria, porque no responde a ningún tipo de tratamiento. Puede haber leucopenias con neutropenias severas e incluso trombocitopenias, pero con alteración en la producción y función de los megacariocitos, que son los que producen las plaquetas. Entonces, cuando yo tengo un paciente con pancitopenia, yo tengo que hacer la disquisición, y para eso es fundamental el aspirado y posteriormente la biopsia de hueso para definir la causa de esta pancitopenia. En relación a la fisiopatología, y es importante también conocer o por lo menos presumir cuál ha sido la causa que conlleva la anemia plástica, porque en base a esto definimos los tratamientos. Dentro de las causas se han descrito 3 componentes. En primer lugar, un componente de un daño físico y químico, o sea, una toxicidad directa sobre la médula ósea, y esto se ha visto directamente dirigido, su mecanismo basado en la destrucción de las células y del medio ambiente de la médula por una toxicidad y principalmente se da por radiaciones. Se describió mucho en la Segunda Guerra Mundial con las bombas de Hiroshima y Nagasaki, y precisamente allí es donde se describió muchísimo la secuela que causó y que por muchas generaciones lo vivieron esta población japonesa, porque muchos murieron por anemia plástica, por síndromes mielodisplásicos, por leucemias agudas, consecuencia de la radiación que afectó a esta población. Drogas citotóxicas, y aquí hay una cierta predisposición y también el grado de toxicidad en relación a la dosis, que es mientras mayor dosis, ciertas drogas van a causar pues definitivamente daño. Y el benceno, sí, es una sustancia de uso industrial que sí se describió en los años 60, 70 de la revolución industrial en Estados Unidos y en Europa, la toxicidad, y causando no solamente anemia plástica, sino otro tipo de cáncer. Y aquí en relación a esta fisiopatología, donde hay un daño físico y químico, lo que quedaría, ya que hay una destrucción realmente del medio ambiente, como un terreno que está totalmente, como diríamos, quemado, es pues trasplantar. Entonces, tenemos acá el primer tratamiento que veremos, posiblemente el trasplante de las células hematopoyéticas o el trasplante médula ósea.
Posteriormente a esto se puede dar factores de crecimiento y, bueno, hay los cuidados paliativos por las citopenias, que eso lo veremos en el tratamiento. La segunda fisiopatología que también se describe es la destrucción inmune, que exista en este caso es un linfocito T que ataca a la médula ósea, es un citotóxico de causa inmune y ocasiona pues destrucción de las células. En las causas de esta fisiopatología tenemos el timoma, la fasciitis eosinofílica y patologías, por ejemplo, hepatitis u otras enfermedades infecciosas, enfermedades inmunes, por ejemplo, el caso del lupus, se ha visto enfermedades inmunológicas que asocian anemias aplásicas secundaria al componente inmunológico. Entonces aquí, en la otra fisiopatología condicionante, ya no solamente va a bastar el trasplante que se puede realizar, pero se usa la terapia inmunosupresora, o sea, una que bloquee ese linfocito T citotóxico. Y entonces estamos hablando de la globulina antitimocítica. Entonces, debido a esto, entra por este segundo mecanismo, es que se habla ya de la terapia inmunosupresora, que es la terapia triple, que se utiliza en determinados pacientes cuando no se tiene acceso, por ejemplo, al trasplante. Y últimamente se está dando mucha importancia al uso del trombopac, que es una trombopoyetina, es un estimulante de la producción de plaquetas, pero que también se ha visto que estimula la médula ósea. La tercera causa fisiopatológica, y aquí sí es un problema, vienen las enfermedades de tipo hereditaria, hay aplasias que vienen ya predispuestas por herencia, es el defecto genético constitucional. Tenemos la anemia de Fanconi, tenemos la enfermedad de telómeros y otras mutaciones genéticas germinales. Y aquí se va a ver que aparece en las edades tempranas de la vida y definitivamente muchos de ellos no llegan o sea, incluso durante la niñez fallecen por las citopenias. Y aquí el tratamiento es el trasplante de células hematopoyéticas y asociado también podría usarse estimulantes de hormonas sexuales, ¿no? Pero fundamentalmente es el trasplante. Y lamentablemente esta población sí, porque tiene opción. Entonces, en relación justamente a este grupo último, el componente del defecto genético constitucional, ¿qué es lo que sucede? Entonces hay una falla en la médula ósea como resultado de una pérdida específica de función de líneas germinales. Y acá hay un problema, hay muchas variantes de daño genético ya, que disminuyen la capacidad de la célula stem cell para reparar el ADN, como vemos en la anemia Fanconi, o interfiere con la diferenciación y la vía de autorregulación. Y se habla de la deficiencia del GATA2. Entonces aquí hay un problema ya propiamente de la célula, del gen, que tiene dificultad para la reparación, la diferenciación y la renovación celular, ¿no? Y debido a esto, pues ocasiona hipocelularidad. En este síndrome constitucional también podemos encontrar problemas en la regulación inmune, también un componente inmunológico debido a la presencia justamente de linfocitos T citotóxicos asociados a ciertos antígenos, por ejemplo, antígeno 4, que es el GALA4, ciertas mutaciones y deficiencia de adenosina deaminasa 2 como el DATA2, ¿no? O sea, hay una serie de alteraciones ya, diríamos, constitucionales que los niños lo traen ya y que le condiciona esa predisposición a presentar la anemia plásica. Observen en este síndrome de falla medular, y es un cuadrito muy interesante que salió en el Blood del 2006,
para poder demostrar cómo las patologías hematológicas se combinan, se interrelacionan, y que no es solamente porque todas tienen un origen común, que es la célula stem cell, y entonces en la médula, al haber ese grado de desarrollo, de maduración, entonces si afecta a los diferentes niveles, va a comenzar a haber patología. Entonces aquí en este cuadro justamente quiere demostrar esto, la unión. Por ejemplo, acá tenemos la anemia plástica, como les comentaba, una relación directa con la hemoglobinuria paroxística nocturna. Nosotros en este momento estamos con un protocolo de investigación para hemoglobinuria paroxística nocturna, con un producto que es que bloquea el anti-C, que bloquea el C3, que es el complemento que se activa el C5 y que va a ir directamente a afectar al glóbulo rojo para destruirlo. Y tenemos pacientes ya recibiendo el medicamento. Uno de ellos iba muy bien, la crisis hemolítica se dio, el paciente comenzó a subir su hemoglobina, estábamos realmente contentos por la respuesta, cuando al poco tiempo comienza a ser citopenias, ¿no? Comienza a ser anemia progresiva, y al final el paciente, para mala suerte, vira hacia anemia plástica, ¿no? El paciente ha fallecido hace unos días, lamentablemente, por una sepsis, por un absceso anal que tuvo, y de ahí hizo una septicemia y fallece, ¿no? Pero para poder ver lamentablemente la correlación con el HPN, va hacia anemia plástica, o la anemia plástica puede ir hacia hemoglobinuria paroxística nocturna. La misma relación de la anemia plástica con el síndrome mielodisplásico, que vamos a ver, hay ciertas diferencias, pero incluso en la edad de presentación, la anemia plástica es más de gente joven, la mielodisplasia es de gente anciana, mayor, pero podemos encontrar hipoplasias en el síndrome mielodisplásico, ¿no? Entonces, también ahí hay que evaluar la correlación para poder ver las respuestas al tratamiento y el pronóstico. Tenemos acá también las hipoplasias selectivas, que podría ser una granulocitosis, una hipoplasia de serie roja o una trombocitopenia megacariocítica. Y tenemos por último la gran gama de leucemias, que como vemos, y lo van a hablar ustedes, lo van a ver cuando tengamos mielodisplasias, la mielodisplasia con el tiempo puede virar hacia leucemias agudas. Y entonces hay una gran gama, como ven, de la correlación de estas patologías de falla medular que hay que considerar. Entonces, en la etiología, ya yendo hacia anemia plástica, tenemos las constitucionales, llamadas hereditarias o congénitas, entre comillas, y las adquiridas. Las más comunes, ya saben, pues que son las adquiridas, y dentro de las adquiridas las idiopáticas, porque para saber la causa tengo que correlacionar, o sea, tener seguridad de que hay una causa que le llevó al efecto de aplasia. Y en muchos de estos pacientes no llegamos a determinar, salvo si la anemia plástica es aguda. O sea, si le doy un medicamento y al día siguiente o a los 2 días hace la aplasia severa, entonces puedo presumir que sea asociado a esto, ¿no? Por ejemplo, el caso que tuvimos de una paciente que recibía de penicilamina y a la semana hizo aplasia medular y al final fallece, ¿no? Entonces hay toxicidad y hay una relación con el medicamento, pero en muchos de estos casos no llegamos a determinarlo, porque la patología se puede dar después de años. O sea, la persona puede tomar un medicamento, un ibuprofeno, por ejemplo, que también está dentro de los medicamentos que condicionan por cierta susceptibilidad a aplasia, y presentar el cuadro después de años. Entonces, encima que en nuestro país somos una polifarmacia, porque
cualquier persona puede ir a la farmacia y el vendedor nos dice, bueno, tengo dolor de garganta, ya tome tal medicamento. Entonces, eso también puede ser un condicionante de que no podamos determinar exactamente la causa y lleguemos a determinar que es idiopática. Pero ya se describe que tenemos definitivamente causa-efecto, las radiaciones, el uso del benceno, los quimioterápicos que por definición y por su forma de actuar van a causar hipoplasias, o también se ha descrito la hepatitis B, C e incluso la hepatitis A asociado a anemia plásica. Y dentro de las hereditarias tenemos pues la anemia de Fanconi, la anemia de Diamond-Blackfan y el síndrome de White-Diamond, de las cuales vamos a hablar de la anemia de Fanconi, pues la más frecuente y que, bueno, se ve y es familiar, ¿no? O sea, van a haber varios miembros de la familia que tengan la patología y tiene características constitucionales que se pueden presumir que estemos frente a esto, ¿no? Aquí nada más para recordar, entonces la aplasia medular va a ser la más común, realmente idiopática, y dentro de las secundarias, lo que estábamos comentando, y hablemos un poquito del cloranfenicol, que es un antibiótico muy bueno y de bajo costo para el tratamiento de la fiebre tifoidea, pero que ha sido pues dejado de lado por las publicaciones que salieron en Estados Unidos en relación a que la susceptibilidad de la raza blanca a que el cloranfenicol cause anemia plásica. Por ese temor es que en nuestros países, a pesar de que no se producía o no ha habido reportes por el que nosotros tenemos la raza mestiza, que tendría ciertas diferencias, a pesar de esas, debido a esas publicaciones, es que el cloranfenicol se ha retirado, se puede decir, del mercado, siendo un producto antibiótico bueno y de bajo costo. Tenemos aquí los diferentes medicamentos que han sido descritos y quizás la lista es mucho mayor en relación o asociados a aplasia medular. Entonces, en relación a la aplasia medular secundaria, tendríamos pues los quimioterápicos antineoplásicos que como efecto secundario van a ocasionar pues aplasia medular. También recordemos los virus, el virus de Epstein-Barr, el virus de hepatitis, el parvovirus. El parvovirus es importantísimo porque puede, al igual que el virus de Epstein-Barr, son virus que afectan directamente a la médula, el citomegalovirus, el VIH, que hemos tenido, sobre todo en las fases terminales, puede ocasionar también asociado a aplasia medular, ¿no? Y otros muchos que también se reportan ocasionalmente asociado a la aplasia. Enfermedades inmunológicas, por ejemplo, la fasciitis eosinofílica. También hemos visto en relación, como les comentaba, lupus, a una reacción injerto contra huésped producida post transfusiones. Es un efecto secundario no muy conocido, pero que lleva a la muerte al paciente. Y aquí también se considera que es una relación inmunológica. Los timomas, las hipoinmunoglobulinemias, en el embarazo también se ha reportado algunos casos de anemia plásica durante el embarazo que después del parto la médula comienza a reproducirse y se describe como una reacción inmunológica de la gestante frente al feto, ¿no? Son reportes que se han dado a nivel mundial muy aislados, pero sí que se ha podido determinar también como causa secundaria. Y ahora veamos la anemia de Fanconi, que está dentro del grupo de anemia de aplasia medular congénita, es autosómica recesiva y se manifiesta en primer lugar por la pancitopenia, que es progresiva,
2, por las malformaciones congénitas, que en ese sentido nos ayudaría a presumir en el diagnóstico, o sea, si tengo pancitopenia periférica y las malformaciones que vamos a evaluar, sospecharíamos ya de anemia Fanconi. Y lo que vamos a ver es, y el diagnóstico fundamental es, aparte del clínico, es la llamada fragilidad cromosómica, que es la prueba que tenemos que solicitar, que vamos a ver en qué consiste, y posteriormente va a haber mayor riesgo de neoplasia maligna. Ese es el otro gran problema, que a veces los niños van a virar hacia leucemias agudas y fallecen. Es una enfermedad compleja, difícil de diagnosticar porque de repente no está toda la clínica florida como la consideramos. Estos pacientes, algunos pueden desarrollar la enfermedad en la infancia, a otros pueden llegar a la adolescencia, incluso en la edad adulta, sin mayores problemas hematológicos, va a depender del grado de daño, pero algunos tienen las malformaciones, pero otros de repente no presentan ningún defecto al nacer y que posteriormente lo van a ir presentando en el transcurso de los años. Entonces tenemos que considerar anemia en edades muy tempranas, pacientes con muchas malformaciones en la constitución, y vamos a hacerle el test de la fragilidad cromosómica para poder llegar al diagnóstico. ¿Qué es el test de la fragilidad cromosómica? Para esto tenemos que recordar que los cromosomas son como un anillo de material genético, que es el ADN, compactado en forma de X. Tenemos 46 cromosomas en cada una de nuestras células. Son fácilmente visibles en un microscopio simple y permite ver y contar todo el número de cromosomas como la presencia de sus roturas. Es decir, es como que tuviéramos un tremendo ovillo y tenemos que, para formar los cromosomas, puntos de ruptura. Esos puntos de ruptura ya están determinados, predeterminados genéticamente en dónde se va a producir la ruptura y las uniones para formar cada uno de las 46 cromosomas que tenemos normalmente nosotros. Entonces, estos cromosomas se rompen frecuentemente, pero las personas sanas las reparamos fácilmente, reparamos esas roturas gracias a un proceso de reparación que nos viene también en nuestro mapa genético. Entonces sabemos, ya está predeterminado dónde es la ruptura y dónde se deben pegar las de cada rotura para formar el cromosoma. Pero estos mecanismos de reparación fallan en los pacientes con anemia Fanconi, por lo que los cromosomas rotos no se pueden reparar correctamente. Y estas roturas cromosómicas suelen ser perjudiciales para los pacientes, ¿no? Entonces, por eso se habla de una fragilidad cromosómica. Se rompen, pero no se pueden reparar y por tanto no se puede formar los cromosomas completos. Entonces, muchos de estos pacientes van a morir, mueren por la anemia, y otros por esa alteración cromosómica tienen una predisposición a que se produzcan neoplasias y tumores malignos, ¿no? Y también morir por esto, ¿no? Aquí, por ejemplo, vemos las imágenes. Al lado izquierdo es un niño. Generalmente los anemias de Fanconi, los más severos, tienen retardo mental, retardo en el crecimiento, son niños pequeños con cabezas medias aplanadas, maxilar ancho, pero otros pueden no tener mayor malformación y tener estas lesiones como lunares, que son las manchas de café con leche. Y muchas veces eso es lo único que tienen, ¿no? Por ejemplo, estos dos chiquitos de la derecha, la niña tiene esa lesión extensa y el niño simplemente en la parte de atrás que
pasaría desapercibido si es que no hacemos un buen examen físico. Entonces, se puede ver variantes del Fanconi, ¿no? Y mientras mayor es el defecto genético, el defecto cromosómico, se va a ver la alteración, como en el caso del niño más pequeño. Hablamos ya de la fisiopatología, que lo paso porque en el primer cuadro que les mostré es el resumen de las 3 manifestaciones o 3 aspectos de la fisiopatología que conlleva la anemia plástica. En cuanto a la incidencia, lamentablemente no sabemos la prevalencia en nuestro país. Se describe que se puede dar entre 2 a 5 casos por millón de habitantes al año. Es mayor en ciertos países, en vías de desarrollo, en países del Asia, se va a ver en cualquier sexo y hay una distribución bifásica, hay un pico máximo en niños mayores, en adultos jóvenes y otro más pequeño en ancianos, ¿no? Pero generalmente es más en gente joven, en niños, adolescentes y adultos jóvenes, ¿no? Más que ancianos. Y en ancianos, como les comenté, se asocia más el síndrome mielodisplásico. Entonces vamos a ver en la epidemiología, entonces tenemos picos de 10 a 25 años y en mayores de 60. En cuanto al sexo, no hay diferencia. Y en cuanto a su aparición, ya comentamos que pueden ser congénitas o adquiridas. Mayor en la población pediátrica, incidencia global anual entre 3.9 por 10 a las 9 habitantes. Este, por ejemplo, es un estudio que se ha hecho en México. También la incidencia en anemia plástica adquirida en Europa y Norteamérica es 2 por millón de habitantes por año. En Japón, en ciertas zonas del Asia, en 2 a 3 veces mayor en ciertas zonas de las regiones asiáticas. Y como ven, en realidad no sabemos, en Latinoamérica no hay mayores estudios en relación a esto. En cuanto a las manifestaciones clínicas, el comienzo es insidioso, salvo que tengamos aplasias agudas, y ahí sí hay una correlación entre el medicamento o que lo que causó el daño, pero la mayoría es insidioso. Pasan años para que se presente o comienza a aparecer lentamente, que la persona no se percata. La anemia es lo más importante, pero cuando ya está severo y cuando presenta manifestaciones, recién el paciente acude al hospital. Y los síntomas son de las citopenias. Para la anemia va a haber debilidad, fatiga progresiva. Para el problema de la trombocitopenia, sangrado mucocutáneo predominantemente, puede haber una hemorragia, puede ser sangrado a nivel epistaxis, gingivorragia, menstruaciones abundantes. Podría haber una hemorragia intracerebral si la trombocitopenia es severa, y esto siempre es una de las causas de muerte de estos pacientes. Cuadro infeccioso es la causa más común también que lleva al paciente al hospital. Esto es por la neutropenia. Y al examen físico, y aquí hay que tener más acuciosidad, tenemos la palidez, las petequias o equimosis también pueden aparecer. Y aquí recuerden, no hay esplenomegalia, no hay adenopatías. Si las hay, sospechen de otra causa, otra enfermedad, no anemia plástica. Y la que está más pegada como diagnóstico diferencial es la leucemia aguda en cuanto a la clínica, ¿no? Entonces, no tiene que haber esplenomegalia, no hay adenopatías, puede haber cuadro febril por el proceso infeccioso y la clínica va a variar dependiendo del grado de severidad de la aplasia. En el laboratorio, ¿qué tenemos entonces? La pancitopenia. Los glóbulos rojos van a ser normocíticos normocrómicos, pero si el paciente, por ejemplo, es una mujer que tiene menstruaciones abundantes por mucho tiempo, entonces podría también, y hace anemia plástica, podría ser microcítica hipocrómica debido a la ferropenia. En el aspirado médula ósea vamos a ver una hipocelularidad de las 3 series y vamos a observar bastante tejido graso y un ligero por nidos, puede haber incluso
presencia e incremento de células plasmáticas y linfocitos, porque estas son las últimas células que se van a perder progresivamente por el daño en la médula. Pero, como les comentaba, el diagnóstico definitivo lo da la biopsia de hueso. Puede haber hierro incluso incrementado, si es que no hay pérdidas, porque como no se utiliza, no hay producción de sangre, entonces el hierro comienza a almacenarse en exceso. Y hablamos de aplasia severa, que tenemos aproximadamente ya menos del 20% de celularidad en la médula, cuando tenemos neutrófilos menores de 500, plaquetas menos de 20.000 y reticulocitos corregidos menos del 1%. Entonces, cuando tenemos estas características en el hemograma, estamos ya frente a una aplasia severa y ya consideramos que solamente queda 20% de celularidad en la médula. Esta es una biopsia de hueso. Observan, les comentaba que si yo veo esos puntitos violáceos en abundancia, es la médula ósea adecuada. Pero aquí observamos que hay pocas células y la mayor cantidad es grasa. Esas bolitas blancas es tejido graso. Entonces, esta es una biopsia de hueso de una aplasia medular severa. Ya prácticamente casi no hay células, ¿no? El grado de severidad, aquí les dejo este cuadrito para decir moderadamente severo, grave y muy severo. Se basa en el nivel de hemoglobina, los reticulocitos, el nivel de neutrófilos, el nivel de plaquetas, la biopsia y la respuesta clínica. Mientras más severo es estos parámetros, entonces el daño es mayor, ¿no? El diagnóstico diferencial, como hablábamos, otras causas de pancitopenia, tendríamos en relación, acá yo pondría en primer lugar hemoglobinuria básica nocturna, de ahí hablaría de síndrome mielodisplásico, pero tendré que diferenciar, y aquí características de la edad y todo eso. Leucemias agudas, cuando ustedes tengan pacientes que tengan anemia y sangrado, lo primero que ustedes tienen que definir es aplasia o es una leucemia aguda. Y acá el mayor temor es, bueno, ambos patologías son críticas, pero la leucemia aguda, pues va a depender del pronóstico de la respuesta, la quimioterapia, etc. ¿no? La anemia plástica asociada, o sea, diagnóstico diferencial con anemia megaloblástica, la médula me la da, la anemia megaloblástica puede dar pancitopenia, pero ustedes saben que es reversible cuando recibe el tratamiento de B12 o ácido fólico, y la médula es hiperplásica, hipercelular. Entonces aquí también, pero entraría por la pancitopenia. Mieloctisis, que es la infiltración de la médula por células extrañas a la misma, por ejemplo, un cáncer metastásico puede hacer como una pancitopenia e hipocelularidad, pero voy a encontrar ese nido de células neoplásicas, ¿no? Por último, en relación al tratamiento, entonces estábamos viendo que en relación en el mecanismo de la fisiopatología hay dos mecanismos. Una produciéndose por el daño directo a la médula, es como les comentaba, ese huerto, esa tierra que no es fértil. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Reemplazar todo el sistema, y para eso está el trasplante. El segundo es ese mecanismo del linfocito T citotóxico destructivo, que es un componente inmunológico. Por tanto, la segunda posibilidad de tratamiento sería supresión del proceso destructivo de ese linfocito T citotóxico que causa la destrucción. Entonces, puedo optar por cualquiera de esos dos tratamientos. Primero tendré que dar medidas de soporte generales. Tengo que tratar de buscar la causa y eliminarla. Que a veces es difícil, pero siempre nosotros decimos que si está en el medio, la toxicidad debe existir ahí, en la casa, en donde viven, el trabajo. Entonces a veces se les recomienda incluso cambiar de vida, ¿no? Irse a otro sitio,
por ejemplo, teníamos una paciente que a unas cuadras había una gasolinería, entonces uno dice, pero ¿por qué no solamente esa persona y no el resto? Porque hay una predisposición a ser el problema, entonces hay que ver si hay unas personas que cocinaban con querosene o con leña desde muy jóvenes, entonces hay que buscar la causa y procurar eliminarla del medio de vida diario, ¿no? Después otras, no usar intramusculares por la trombocitopenia, puede causar hematomas y después se infecten. En el caso de las mujeres que menstruan abundantemente, que es una causa de complicación, acentúa más la anemia, podemos dar anticonceptivos, lo que se llama ciclarla al paciente. Podemos dar antibióticos si es que hacen fiebre, no acostumbramos a usar los antibióticos profilácticos, es preferible dejarlos para el momento que el paciente requiera. Y valoraré si es que el paciente requiere transfusiones. Hay que tener mucho cuidado porque si tengo la opción de trasplantarlos, prefiero evitar en lo más posible las transfusiones, porque mientras más transfusión recibe el paciente, el riesgo de rechazo al trasplante es cada vez mayor. Entonces usaremos paquete globular o plaquetas si lamentablemente el paciente llega pues con una anemia severa, descompensado o con un sangrado importante por una trombocitopenia severa. Entonces, en la determinación de la terapia inicial, tenemos que valorar 3 factores. En primer lugar, la edad del paciente. Y esa edad es fundamental porque me ayudará a determinar trasplanto o no al paciente. Segundo, la presencia de donante histocompatible. Y ese es un serio problema, porque si el paciente requiere trasplante porque la edad o porque no tiene comorbilidades, porque el tercer factor es la comorbilidad. Si el paciente es una persona joven, 20 años, prácticamente sano, diríamos, antes de esta enfermedad, y no tiene un donante histocompatible, entonces, ¿cómo lo trasplanto? ¿No? Y aquí es el serio problema de la histocompatibilidad, sobre todo en donantes por nuestra raza, que somos mestizos, tenemos en general serios problemas para obtener donantes histocompatibles. Entonces, hay que tener estos factores importantes para el inicio de la terapia inicial, para la decisión de la terapia. Cuando hablamos de una respuesta completa a los tratamientos, cuando tenemos una hemoglobina mayor de 10, cuando los neutrófilos están más de 2000 y cuando las plaquetas están más de 100.000 por milímetro cúbico. Y la respuesta parcial es que, bueno, le di el tratamiento, logré la respuesta completa, pero mejoraron los parámetros. Incluso la ventaja es que si ya no usa transfusiones de sangre o de otros componentes, entonces ha habido una mejoría, a pesar de que no ha habido una respuesta completa. Y el tratamiento para anemia plástica severa, entonces aquí tenemos un algoritmo sacado del blog del 2012, en el que en primer lugar la edad es menor de 40 años. Para trasplantar a un paciente menos de 40 años. Entonces, y aquí, claro, si tenemos un donante compatible, diríamos que a ciegas, la decisión es trasplantar, ¿no? Sobre todo si tenemos anemia plástica severa. Entonces, menor de 40 años, pero ¿cuál es el problema si lo tenemos menor de 40 años y lamentablemente no tiene un donante compatible? Entonces aquí usaríamos la terapia triple, que sería el GAT, o sea, la globulina antitimocítica, que estamos usando de caballo, la ciclosporina y la metilprednisolona, que es la terapia triple que nosotros del Ministerio de Salud, como no tenemos opción a trasplante, porque ustedes saben que en el país el trasplante está prácticamente, el único centro es el Hospital Rebagliati, entonces nos dificulta tener acceso a ese tipo de tratamiento. Entonces
nos vamos por terapia triple. La globulina antimocítica, la ciclosporina y la metilprednisolona. Vamos a ver después cómo se da el curso del tratamiento. La respuesta es hasta, vamos a verlo a los 6 meses, o sea, la ciclosporina, porque el GAP se da 5 días, 7 días, depende del protocolo, y después el paciente queda con ciclosporina y va seguido. O sea, si vamos a la respuesta mensual, respuesta a los 6 meses, si ha habido una buena respuesta, quitamos ciclosporina, si no, podemos seguir un tiempo más. Pero si no hay respuesta a los 6 meses, acá sí tenemos que ver qué hacemos. Si es mayor de 40, con donante compatible, considerar el trasplante. Pero sin donante histocompatible o no adecuado para trasplante, ese es un problema. Vamos a seguir en el siguiente cuadro para ver qué hacemos. En niños y adultos jóvenes con donante compatible no relacionado, también se está determinando, y el niño de San Borja, me olvidaba que el niño de San Borja ha empezado ya hace varios años a hacer trasplante y más hacia leucemias agudas, pero también está trasplantando en anemia plástica, fundamentalmente en personas menores de 15 años, y están ya usando donantes no relacionados, o sea, que no son familiares, y veníamos, no sabemos realmente los grados de respuesta, no tenemos los resultados, pero también se puede considerar, son técnicas que tienen que usar de tratamiento a las células que le saca al donante para que no se produzca la reacción histocompatible, el injerto contra huésped, que se puede matar al paciente. Seguimos sin donante histocompatible o no adecuado para el trasplante, sobre todo si es adulto, estamos hablando, y que ya ha recibido la globulina antitimocítica de caballo y no ha habido respuesta, entonces pasamos al repetir la inmunosupresión, pero con globulina antitimocítica de conejo, más ciclosporina, o también se está usando ya un anticuerpo monoclonal que es el alemtuzumab, que nosotros no tenemos experiencia en ese uso, en ese tipo de medicamentos, ¿no? Pero sí hemos usado también el GAP de conejo. Y se evalúa 6 meses más. Sin respuesta a los 6 meses, y acá viene el problema porque no hay chance para trasplante, entonces estos pacientes ya quedan pues no son buen pronóstico, va a tener que usar el apoyo transfusional, algunas veces se usan andrógenos, el tipo danazol, pero no hay mayor respuesta realmente, eritropoyetina, factor estimulante, tampoco, protocolos experimentales ya quedarían, y por ahí se ha hablado del trombopac. Opciones de trasplante, incompatibles no relacionados, haploidéntico o de cordón umbilical, ya son otros tipos de trasplante que de otros métodos de trasplante que no se están realizando en el país. Y si hay respuesta a los 6 meses con el de conejo, se le hace ya un seguimiento a largo plazo de paciente y queda ya en observación. Bueno, pasamos, aquí es para un poquito ver los grados de sobrevida. 66% en general, más de 25 años menos de 60%, menos de 16 años 75%, o sea, la sobrevida es mejor en gente más joven, ¿no? Y lo ideal sería pues con un HLA compatible, ¿no? Bueno, la globulina antitimocítica, que es la que estamos utilizando, la ciclosporina, estos son los protocolos de manejo. En la terapia inmunosupresora, que es la globulina antitimocítica que estamos usando de caballo, empezamos con una dosis de 3.75 miligramos por kilo por día durante 5 días consecutivos. Añadimos a esta ciclosporina en combinación con esta timoglobulina una dosis de 5 miligramos por kilo por día. Esta se va a administrar un promedio entre 4 a 6 meses y veremos a los 6 meses la respuesta. Y con estos después se irá disminuyendo progresivamente
en los pacientes que respondan hasta que se les retira y quedan en observación. Otros tratamientos, lo que comentaba ya en casos de no respuesta y que lamentablemente tenemos que continuar intentando mantener al paciente y que su sobrevida por lo menos mejore un poquito. En corticoides no hay demostración de efectividad, se usa para disminuir la reacción injerto contra huésped, pero tiene grandes efectos secundarios cuando se usa en forma crónica. Los andrógenos en algún momento se usan, pero cuando la aplasia es leve, que son estimulantes sí, de la médula, se usaron como primera línea en las primeras descripciones de aplasia en el mundo, pero que para las aplasias, sobre todo severas, no hay respuesta. Nosotros usamos el danazol, que es un andrógeno semisintético, y podemos dar hasta 600 miligramos al día, y bueno, las respuestas son controversiales. Y factores estimulantes de colonias, de granocitos, de macrófagos, solamente son cuando estimulamos una médula ya trasplantada. El riesgo de recaída en 14 años es el 35%. Si recaen, quiere decir, o sea, después de un trasplante o después de haber recibido la globulina, a los años recaen, se puede dar la misma terapia. Si el paciente fue trasplantado y recae, volverá, si tiene un HLA compatible, se puede volver a trasplantar. Responde nuevamente a la terapia y la evolución de la aplasia, como decimos, es variable. Hasta el 50% podrían evolucionar a hemoglobinuria paroxística nocturna, un 10% puede ir hacia mielodisplasia y un 6%, o sea, menor, pero puede también ir hacia una leucemia aguda. Bueno, eso es todo. No sé si tienen algún comentario, alguna pregunta. Ilan Joel. Dime, Ilian, te escuchamos. Doctora, ¿cuánto generalmente espera un paciente para poder recibir el trasplante de médula? Perdón, no te he entendido la pregunta. ¿Puedes volver a repetirlo? ¿Cuánto es lo que espera un paciente para poder recibir el trasplante? Y generalmente, ¿cuánto es lo que llegan a sobrevivir hasta el tiempo del trasplante? Bueno, en realidad depende, o sea, si yo tengo esas tres características, el paciente menos de 40 años, no tiene comorbilidad y es una aplasia severa y tiene un donante histocompatible, definitivamente tiene que entrar al trasplante. El tiempo que demores, lamentablemente, será el tiempo del centro, ¿no? En este caso yo te hablo del Hospital Rebagliati, es el único centro, bueno, aparte si es pediátrico, puede ser el de San Borja, pero como son pocos centros, tienen un listado grande y aplasia no es la única patología que trasplantan. Entonces va a depender de cuán disponible el tiempo está para trasplantar, pero si tiene las condiciones, sobre todo un paciente HLA compatible, el paciente debe ser trasplantado lo más pronto posible. Y la respuesta, como vemos, es variable, depende también de los centros de tratamiento, porque un trasplante no es simple, tienes que totalmente, a pesar que es aplásico, tienes que el hecho de que haya anemia aplásica no significa que no tenga células. Como les digo, puede tener 20%, 30% de células. Entonces, desde el trasplante sí hay que aplaciarlo totalmente, o sea, hay que someterlo a una terapia para borrar las células que hay, porque tengo que tener un terreno limpio para que entre la otra médula. Entonces, ese periodo, durante ese periodo el paciente se puede infectar, puede hacer citopenias que requieran transfusiones y durante el trasplante puede tener problemas de rechazo del trasplante y sobre todo la reacción injerto contra huésped, que puede ser agudo, que lo lleva a la muerte, o puede ser crónico, que es
peor porque puede haber un paciente que ha respondido, diríamos, pero que le atacó la piel y hace como una dermatitis generalizada que el pobre paciente no puede ni salir, permanecer en su casa, supurando esas lesiones en la piel y fallecer después de tiempo por una sepsis de punto de partida dérmico, ¿no? Entonces, cada paciente es individual. No sabemos exactamente cómo va a ser la respuesta, pero definitivamente es la única alternativa si es que la aplasia severa le quedaría al paciente, y más si tiene un HLA compatible, hay que arriesgarse al trasplante, definitivamente. ¿Alguien más que pregunte? Bueno, jóvenes, si no tenemos más preguntas, terminamos el día de hoy la exposición. Ya lo he grabado y espero pues poder vernos en una siguiente, bueno, oportunidad. Ya ojalá ya pase la pandemia y podamos ya vernos personalmente en el hospital. Chicos, cuídense y nos vemos pronto. Bye.
Javier Martín Torino Picón.